Evangelio de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a iniciar con el capítulo número 5. Ya terminamos el domingo anterior el capítulo 4. Y hoy vamos a estar leyendo Juan capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 18. Son 18 versículos, ¿sí? No les vamos a dar lectura ahorita para ir desglosando cada uno de estos versículos, pero estaremos leyendo Juan capítulo 5, del versículo 1 al versículo 18. El tema que tenemos para este domingo se va a titular El Dios que nunca descansa y que siempre se le quiere muerto. Y esta es una ironía en este texto. Un Dios que nunca descansa, y al final vamos a ver qué implica que no descansa el Señor, y, y la ironía de que aunque no descansa, nunca descansa, siempre se le quiere muerto, ¿sí? Vamos entonces a orar al Señor y pedir que el Señor pueda usar su palabra y que nos pueda hablar a través de su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias por la oportunidad de estar reunidos, de estar recibiendo de tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes a trazar adecuadamente la escritura, que tu Espíritu Santo dirija estas palabras, ilumine nuestros corazones, Señor, y que tú puedas salvar nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad como oyentes es recibir la palabra de Dios, vencer todo obstáculo, los pensamientos que a veces vienen, el que me quiero dormir, el que quiero cabecear, el que estoy pensando que me van a mandar un mensaje, esto, aquello. Vamos a esforzarnos. La palabra de Dios creo que merece nuestro respeto total para esforzarnos en esta mañana, y vamos entonces a hacer un compromiso de esforzarnos con la palabra de Dios. De hecho, tienen el permiso de que si en algún momento ustedes ven que alguno de ustedes está atendiendo su teléfono, tiene permiso cualquiera de llegar y decirle, hey, pon atención. Tienen permiso si ven a alguien que se está quedando dormido, llegar y pon atención, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar todos juntos al momento de la predicación. Muy bien, ya tenemos Juan 5, ¿verdad? Versículo 1. Vamos a continuar con esta narración. Dice el versículo 1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? Eh, para la nación, para los judíos, habían 4 fiestas que les obligaba su asistencia, que era rigurosa su asistencia. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. Aquí en este texto no refiere a qué tipo de fiesta, dice solamente había una fiesta de los judíos. De estas 4 fiestas no se precisa cuál fiesta era, pero se entiende que era una fiesta en la que se requería la asistencia de los judíos. Ahora, el punto aquí no es tanto qué tipo de fiesta es, sino que subió Jesús a Jerusalén. Ese es el punto. Bueno, sube Jesús entonces a esta fiesta. Luego vean el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces Jesús va a subir a Jerusalén y resulta que hay un estanque que se llama Betesda. Este estanque, esta palabra Betesda significa casa de misericordia o casa de compasión, ¿sí? Y es muy interesante que en este estanque, y luego dice que tenía 5 pórticos. Aquí vamos a ver una imagen para que se puedan dar una idea. ¿Qué significa un pórtico? Un pórtico es una entrada bajo una columna, una estructura. Entonces tenemos aquí las 5 entradas del estanque de Betesda, ¿sí? En este estanque de Betesda, ¿sí? Vean el versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos,
ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Vamos a ver la imagen para que nos demos una idea. Entonces Jesús sube a Jerusalén, se encuentra este lugar, este estanque de Betesda, tiene cinco entradas y aquí para darnos una idea, este estanque entonces estaba pues lleno, dice que había una gran multitud de enfermos, ¿sí? Y vemos entonces aquí para tener una representación, para que más o menos se den cuenta, tenemos aquí entonces que habían unas escalinatas para llegar al estanque. Esta representación me parece muy buena porque ustedes ven ahí que el agua como que está efervesciendo y tiene algo de cierto. Ahorita lo vamos a explicar. Y entonces, aquí en este lugar, aquí esta es otra imagen para darnos una idea. Entonces, aquí Jesús va a estar dialogando con una persona que está enferma, pero el punto al que quiero llegar es que este lugar está lleno, dice el versículo 3, véanlo, ya hacía una multitud de enfermos, estaban enfermos todos los que estaban ahí, y luego distintas enfermedades, pero lo cierra a tres tipos de enfermedades: ciegos, cojos y paralíticos, ¿sí? Y entonces aquí realmente hace un trazo de la condición del hombre. El ser ciego, el ser cojo y el ser paralítico, piénsenlo ustedes en este momento, son enfermedades, son situaciones clínicas que imposibilitan de una manera absoluta a una persona. Y esto entonces está presentando la imagen perfecta del hombre ante su incapacidad de dirigirse, de caminar hacia Dios, ¿sí? Y entonces tenemos aquí un lugar lleno de enfermos. Si este lugar está lleno de enfermos, aquí vamos a dejar, por ejemplo, esta imagen aquí. Si este es un lugar lleno de enfermos, es un lugar entonces que huele mal, que hay mucha tristeza, que hay mucho dolor, que hay mucha impotencia. Es un lugar donde están los enfermos con la esperanza de ser sanados. De hecho, Betesda significa casa de misericordia, casa de compasión. Para ellos se había convertido en la casa de milagros. Y vean con atención, un lugar donde todos aquellos que están enfermos anhelaban profundamente un milagro. Todos los enfermos que están ahí, todos tienen algo en común. Anhelan un milagro, que Dios les conceda, un milagro y ser sanados, ¿sí? Entonces, vemos aquí que hay una relación totalmente lógica, ¿sí? Que hay algo totalmente lógico. El enfermo anhela la salud, el enfermo anhela ser sanado, y estos enfermos anhelaban la salud. Ahora, quiero que vean aquí en Juan 5:3, que dice que todos estos enfermos, vean, al final dice, esperaban el movimiento del agua, ¿sí? Bueno, ¿por qué se movía el agua? De acuerdo a eruditos bíblicos, dicen que las corrientes intermitentes de este estanque alimentaban el estanque, y estas mismas corrientes ocasionaban el movimiento de las aguas. El agua de este estanque era rojiza a causa de los minerales, y por cuanto tenía estas propiedades de minerales, etcétera, entonces se le concedía cierto valor medicinal. Entonces eran aguas que de alguna forma proporcionaban cierto bienestar, cierta salud a las personas. Entonces, esto es realmente lo que los comentaristas dicen respecto a estas aguas, pero vean en Juan 5:4 que la creencia que ellos tenían era otra. Dice que ellos esperaban, entonces en el versículo 3 esperaban el movimiento del agua, y luego dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿sí? Y esto, aunque viene en la Biblia, no significa que sea cierto. Esto realmente no sucedió. No es que venía un ángel y movía las aguas, y entonces al movimiento de las aguas el primero que descendiera a las aguas iba a ser sanado, no, sino que esto es una adición
que hacen los copistas, que hacen los que escriben el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón, para relacionar esta tradición judía con el texto. Entonces, esto es realmente lo que está sucediendo. Vamos nosotros más por el lado de que las aguas, por las corrientes que se daban, se daba el movimiento, no que el ángel descendía, ¿sí? Ahora, esto entonces es una referencia tradicional solamente, lo del ángel, que realmente no existió porque no existe otra escritura que compruebe esto que había sucedido. De hecho, queda muy ambiguo porque dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y no nos menciona que alguien haya visto al ángel, o sea, nadie vio al ángel, pero todos creían, fue un ángel el que hizo este movimiento de las aguas, yo llegué primero a las aguas y yo fui sanado, pero vimos que entonces eran sanados por las propiedades realmente que tenían las aguas. Bueno, este no es el punto realmente. Vamos ahora al versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, ¿sí? 38 años realmente es toda una vida, 38 años. Aquí Juan, el evangelista, quiere presentarnos la gravedad realmente de la enfermedad. Imagínense, 38 años enfermo es mucho tiempo. Versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí vemos varios aspectos. El primer punto, Jesús tiene un conocimiento sobrenatural. De hecho, Jesús físicamente no había nacido cuando este hombre ya estaba enfermo, porque Jesús tendría 33 años en este momento y este enfermo tenía 38 años de enfermo, quizás tenía más años de edad y por el relato que vamos a ver seguramente tenía más edad, porque esta enfermedad le vino después, pues el texto nos da a entender que le viene, de hecho nos da la razón por la que le viene la enfermedad, y esto quiere decir que entonces en algún momento él estaba sano y se enfermó. Muy bien, Jesús le dice, con este conocimiento sobrenatural, sabiendo que tiene mucho tiempo así, y esto nos deja ver que Jesús conoce todas las profundas necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Y Jesús le hace una pregunta que parecería ser una pregunta muy tonta y que parecería ser más que una pregunta, una burla. Porque Jesús le pregunta a un paralítico de 38 años, ¿quiere ser sano? Pero aquí vemos que la pregunta que hace Jesús sí tiene mucha lógica, sí tiene mucha razón de ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas llegan a acostumbrarse a una vida de dolor y a una vida de miseria, ¿sí? Ahora, vienen aspectos dolorosos en la vida del ser humano, vienen aspectos de miseria a la vida del ser humano y el hombre, a veces en vez de afrontar estas situaciones, se acostumbra al dolor, se acostumbra a la miseria. Y cuando el hombre se acostumbra a su dolor, pierde la voluntad para responder a una fuente adecuada como lo era Jesús en ese momento, para buscar, para encontrar la ayuda, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esto describe la naturaleza del hombre. El hombre normalmente dice, es que a mí me hicieron esto, es que yo viví por esta experiencia, es que a mí me marcaron de esta forma, es que yo viví esta situación tan difícil. Sí, no se niega y te causó dolor y te causó y te destruyó, etcétera y demás. Pero como el hombre paralítico se quieren quedar ahí, ya no quieren buscar ayuda, ya quieren quedarse solamente ahí. Por eso viene Jesús con este hombre y le dice, le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Y entonces esto nos lleva a una reflexión y es la siguiente. Todos los enfermos querían ser sanados y en la vida cotidiana realmente sabemos que todas las personas están conscientes de su condición y esto es impresionante. Todo ser humano sabe la condición que tiene delante de Dios, pero no quieren hacer algo respecto a su condición. Saben que la vida que llevan, sí sé que la vida que llevo no le agrada a Dios, sí sé que esto está mal, sí sé que si muero iré
a un infierno, etcétera, pero no quieren hacer nada mientras están vivos, no quieren hacer nada con sus vidas. Es decir, si viniera Jesús, ¿quiere ser sano? Ellos contestarían, no, no quiero, realmente no quiero ser sano, ¿sí? Jesús entonces hace esta pregunta al enfermo porque quiere que el enfermo no tan solamente sitúe su vista en los 38 años de enfermedad que tiene, sino que ponga su mirada en la incapacidad que tiene para alcanzar la sanidad por sí mismo, ¿sí? Pensemos por un momento, ¿sí? Este hombre tiene 38 años de estar enfermo, de estar ahí en Bethesda, de estar aquí en este estanque. Este hombre seguramente en esos 38 años jamás pensó, y qué tal si un día yo desciendo a las aguas, y qué tal si un día yo soy sanado, yo soy curado con las aguas. El hombre seguramente nunca lo pensó, porque seguramente nunca pensó que en algún momento de su vida, si él realmente quería ser sanado, hubiera pensado, bueno, pero si el día que venga este ángel y las aguas me sanen, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a sostener mi vida? Entonces, él no había pensado en esta responsabilidad de su vida, por eso también le fue muy cómodo a él el estar permaneciendo de esa manera enferma, porque no lo llevaba a ninguna situación de responsabilidad. Ahora, vamos al versículo 7. El versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y vean aquí una situación tan patética realmente. Este hombre no tiene amigos, no tiene familiares, no tiene a nadie. No sabemos cuándo lo llevaron al estanque, porque si era paralítico, se supone que lo tuvieron que llevar. Alguien lo dejó, ya sea amigos, familia, etcétera, lo dejaron, y parece ser que desde que lo dejaron, ahí lo dejaron a su suerte. Él dice, no tengo quien me ayude, ¿sí? Pero vemos que él trataba de luchar por entrar al estanque, porque dice, apenas me estaba tratando de mover y ya otro ya había entrado al estanque, ¿sí? Entonces, aquí recordemos que las aguas se movían no por la aparición del ángel, es una creencia judía, pero aquí nosotros podemos ver que el hombre prefiere creer lo que la gente dice a lo que Dios está diciendo. Vean, él está totalmente incapacitado, él no se puede mover, pero nos deja ver en el versículo 7 que muchas veces él, cuando se daba el movimiento de las aguas, él trataba, luchaba por descender a las aguas y nunca lo lograba, ¿sí? Es decir, creyó esa tradición. Y desgraciadamente, tristemente, las personas prefieren creer lo que las personas dicen a lo que la palabra de Dios enseña, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, hemos estado vamos a estar continuando con el tema de la oración. Hemos enseñado estas lecciones acerca de la oración, y yo me doy cuenta que muchas veces escucho, porque los he escuchado de ustedes, escucho que hablan de la oración, es decir, prefiero creer así como yo creo que es la oración, como la gente dice, no a lo que la Biblia está diciendo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que creo sí fue algo que costó trabajo el poder asimilarlo. Cuando yo enseñaba con la Biblia y les enseñaba que la oración del impío debe ser una oración de arrepentimiento, es la oración que Dios va a escuchar del impío. No le va a escuchar, no va a escuchar, Señor, ayúdale en su trabajo, ayúdale en esto, sino, Señor, sálvalo. Y la primera oración que va a escuchar es de arrepentimiento. Y sin embargo, algunos seguían sosteniendo, no, vamos a orar por tal persona. Y esa persona es cristiana, no, no es cristiana, pero vamos a orar por él. No, no prefieras creerle a lo que tú piensas o a lo que la gente cree. Créele a lo que Dios está diciendo. Y tenemos aquí en Juan 5:7 este paralítico que prefiere creer a la tradición que a lo que él como judío conocía de las escrituras, o sea, es decir, prefiere creer a la tradición que a lo que la misma escritura está diciendo, ¿sí? Y aquí vemos entonces un hombre que lucha por su sanidad y que no lo lograba. Y esto nos deja ver también el corazón del hombre, una descripción del hombre. Por más luchas que hagas en tu vida, no vas a poder salvarte de la parálisis
del pecado que tienes en tu vida, ¿sí? En tratándose de tu sanidad, en tratándose de tu salvación, tú estás como este hombre estaba en el estanque de Betesda, sin amigos, sin familia, sin nadie. La salvación no tiene que ver con familia, no tiene que ver, es que mis papás son cristianos, es que mis primos son cristianos. No hay familia, no hay amigos, no hay nadie que te pueda ayudar en cuanto a tu sanidad, en cuanto a tu salvación, ¿sí? Tiene que venir el maestro al estanque y salvarte a ti mismo. Vamos al versículo 8. Ahora el versículo 8 dice, Jesús le dijo, este enfermo le dice entonces, Señor, se mueven las aguas, pero ya se metió el que estaba enfermo de la cabeza, él sí se pudo meter, o sea, sus pies sí funcionan, su cabeza no funciona, y él sí se tira al agua y fue sanado. Entonces Jesús, ante esta vida de angustia, esta vida imposibilitada que tiene para lograr su sanidad, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y vean, en medio de la imposibilidad, Jesús, vean, lo que Jesús le está diciendo es imposible, porque se lo está diciendo a un paralítico. Le dice a un paralítico, levántate, toma tu lecho. El lecho era una camilla de paja para que pudiera ser cargada, que no pesara. Jesús le está diciendo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero es un paralítico. Sí, pero quien lo está diciendo es Jesús mismo. Es quien cuando dijo sea la luz, fue la luz. Entonces, aquí vemos que estas palabras de Jesús le traen la sanidad, le traen la salvación a este hombre. Ahora, quiero que vean que cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, es una imposibilidad porque se trata de un paralítico, pero si estas palabras vienen de Jesús, entonces no es una imposibilidad, es una orden que Dios está dando, ¿sí? Y aquí tenemos entonces una descripción de la esencia de la salvación, ¿sí? No eres salvado para que, Jesús no llega y bueno, ya en este momento eres sanado, ya no eres paralítico y punto, y ya Jesús se va. No, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho, anda, tres imperativos, le da tres órdenes, y esto entonces nos deja ver que la salvación es así. El Señor te salva y entonces ya no es que vivas como quieres vivir, sino que ahora tienes que levantarte, tienes que tomar tu lecho y tienes que andar. Lo que nos habla de una nueva vida, una nueva conducta, un nuevo destino, una nueva forma de vida, ¿sí? Ahora, vean el versículo 9. En el versículo 8 podemos concluir que Jesús ahí lo está sanando, lo está salvando. 38 años de enfermedad, 38 años de oscuridad, 38 años de perdición. En ese momento, cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, se desvanecen, se terminan. Y vean el versículo 9. Y al instante, aquel hombre fue sanado. ¿Y qué hizo? Tomó su lecho, se levantó obviamente, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo. Vean con mucha atención. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué hace el hombre? Exactamente, el hombre se levanta, toma su lecho y anda. ¿De qué nos habla esto? La salvación debe implicar en el salvado una obediencia inmediata, ¿sí? Ahora, aquí el texto, ven el Juan 5:9, cuando dice, tomó su lecho y anduvo, el original griego dice, y estuvo andando, lo que nos deja ver entonces, lo que les decía en estos momentos, 38 años se derribaron, se desvanecieron, y ahora él está por encima de ese estilo de vida que él tuvo por 38 años. Ahora él tiene un nuevo modo de vida continuo y normal porque él estuvo andando, ¿sí? Es decir, aquí cuando dice anduvo, el original lo dice en un sentido totalmente, en un presente continuo de que fue su estilo de vida, ¿sí? Lo que tenemos el día de hoy, desgraciadamente, tenemos aquí una narración tan hermosa, tan profunda, un hombre
que Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, y un hombre que hace exactamente eso, se levanta, toma su lecho y anda. Y lo que tenemos el día de hoy es que ante Jesús, ante aquel que puede venir y decir, levántate, toma tu lecho y anda, el día de hoy, los compromisos personales, el descanso, la enfermedad, la molestia física y tantas excusas que nos inventamos el día de hoy, desvanecen ese compromiso con Dios, ¿sí? El día de hoy ni se toma, ni se levanta, ni se anda, ni se toma el lecho y ni se anda, ¿sí? Pero si nuestro caminar no es un caminar conforme a la voluntad de Dios, si nuestro caminar no se está caracterizando por un continuo y normal caminar con Dios, en verdad podemos preguntarnos, ¿fui salvo? Porque el que es salvo, estamos viendo aquí en esta narración, el que fue sanado, hizo exactamente lo que Jesús le había dicho, ¿sí? Ahora, vean que al final dice, del versículo 9, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día, y era día de reposo aquel día, ¿sí? Este milagro se desarrolla en un día de reposo. ¿Qué problema tiene este día de reposo? Bueno, vamos a entender esta situación, vamos a colocarnos en la mente de los judíos para entender por qué los religiosos, por qué los fariseos se molestan y empiezan a atacar, y por qué los judíos comienzan a atacar tanto a Jesús como a este hombre que ha sido sanado. El problema es, para ellos, es que él fue sanado en un día de reposo. El Antiguo Testamento enseñaba que había un día de reposo y que ese día de reposo se tenía que guardar, no se tenía que trabajar en ese día de reposo, ¿sí? Viene después un compendio adicional a la ley que se llama el Misná. El Misná es la explicación de las leyes que contiene la ley de Dios, y en el Misná habían 39 clases de trabajo que estaban prohibidos en el día de reposo, que no se tenían que efectuar en el día de reposo, y uno de ellos era llevar cualquier cosa de un lugar a otro. Ahora, vean nuevamente Juan 5:9, y aquí está el problema. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba, ¿sí? Es decir, este hombre se levanta en sus piernas ya restablecidas, sanadas por el Señor, toma su lecho y anda caminando con su lecho, ¿sí? Yo no sé por qué se siguió llevando su lecho, si ya no lo necesitaba, pero bueno, se llevó su lecho. El problema es que era día de reposo y el Misná prohibía llevar cualquier cosa. De hecho, era tan ridículo el Misná porque decía que si pesaba menos de 500 gramos ya se estaba violando el día de reposo, etcétera. Entonces aquí el problema es que este hombre está cargando en día de reposo, ¿sí? Ese es el punto. Lo grave para ellos es que este enfermo no haya sido sanado, sino que este enfermo se puso a trabajar en el día de reposo. Y el que trabaja en día de reposo, de acuerdo al Antiguo Testamento, tenía que ser muerto a pedradas, tenía que ser lapidado. Entonces, realmente lo que quieren hacer es matar a este enfermo. 38 años de enfermo, el Señor lo sana y ahora ellos lo quieren matar en un acto, ¿sí? Ahora, Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar, o sea, en verdad qué ridículo. Están viendo a un hombre que lo conocen porque tiene 38 años de estar enfermo. Y lo que le dicen, hey, tú que estás caminando, en vez de decirle, qué bárbaro, estás caminando, no. Le dicen, oye, hoy es día de reposo. ¿Por qué llevas esa camilla tan fea de 38 años, toda mugrosa? ¿Por qué la estás cargando? ¿Por qué quebrantas el día de reposo? ¿Sí? Qué tontería en verdad. No vieron al Dios de la gloria sanando a un hombre, sino vieron a un hombre quebrantando la ley, ¿sí? Ahora vean el versículo 11, lo que les responde este hombre. Les dice, miren, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, ¿sí? Y aquí ojalá que esto pudiera ser una realidad de nuestras vidas. ¿Por qué haces esto que haces? ¿Por qué vives de la forma que vives? Mira, yo no tengo que darte explicaciones. A mí el que me sanó, a mí el que me salvó me dijo,
toma tu lecho y vive de esta forma de vida, la vida que yo estoy llevando, ¿sí? Este hombre sencillamente dijo, miren, si puede sanar a un hombre con una enfermedad de 38 años, yo creo que a ese hombre se le debe de obedecer. Vean el versículo 12. Entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? O sea, en otras palabras, ¿quién se atrevió a quebrantar el día de reposo? ¿Quién se atrevió a decirte que quebrantes este día de reposo? ¿Quién se atrevió a levantarse sobre la ley? ¿Sí? Entonces, nuevamente, vean, no les interesa el paralítico sanado, les interesa la ley quebrantada. Y como veíamos en el libro de Job, una persona con teología, pero sin misericordia, es un religioso amargado que estará destruyendo a las personas y que se va a escudar con por el celo de Dios, por el amor de Dios, yo hago lo que hago, digo lo que digo, ellos maltratan, acusan, condenan a las personas y se escudan en ese celo por Dios. Pero aquí vemos que realmente no debe ser así. Ahora, Juan 5:13. Y el que había sido sanado no sabía, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar, ¿sí? Ahora, les voy a dar lectura de acuerdo al original griego, voy a latinizar este versículo para que lo podamos entender. Y el que había sido sanado ya no vio más a Jesús, ya no pudo señalar a Jesús, porque Jesús, de una manera escurridiza, se escondió y se apartó de aquel lugar, ¿sí? Cuando dice que Jesús se había apartado, en el original griego habla de un acto en el que alguien baja la cabeza para evitar un golpe, es decir, cuando Jesús lo sana y Jesús empieza a ver que ya viene la discusión con estos judíos, que en el Evangelio de Juan, cuando habla de judíos, habla de los fariseos, habla de los del Sanedrín, etcétera. Entonces aquí Jesús se esfuma, voy a evitar esta controversia, ¿sí? De tal forma que en el versículo 13 se queda un hombre sanado y él comienza a voltear y dice, pues ya se fue, ya no encuentro a Jesús. Entonces no había manera de señalarles quién había dicho que se levantara, tomara su lecho y andara. Ahora, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. 38 años en el estanque de Betesda. Ahora, vean el versículo 14. ¿A dónde fue este enfermo? ¿Regresó a su mismo estilo de vida o a dónde fue? ¿Dónde estaba? En el templo, ¿sí? Vean, estaba en el templo. Él ya andaba en la nueva vida que Jesús le había dicho, levántate y anda. Fue al templo seguramente porque el Antiguo Testamento habla de que una sanidad de esta magnitud tendrían que ir a dar gracias a Dios. Entonces, este hombre estaba dando gracias a Dios en el templo, ¿sí? No estaba en su antiguo lugar. Vean, a este enfermo jamás lo volvieron a ver en su antiguo lugar, en su antigua forma de vida, porque él ahora sí dijo, piernitas, ¿para qué las quiero? Y él corrió hacia el templo, ¿sí? Entonces, vemos aquí algo muy importante. Ahora, quiero que noten con mucho cuidado lo que Jesús le dice. Jesús lo encuentra en el templo, es decir, Jesús lo busca y vean con atención. Jesús le dice, mira, has sido sanado, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor, ¿sí? Ahora, ¿qué significa lo que Jesús está diciendo con esto? Esta implicación, vean las palabras de Jesús nuevamente, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, implica dos cosas. El primer punto que está implicando las palabras de Jesús es que esta enfermedad le vino por pecado a este hombre. No dice qué pecado él cometió, pero en algún momento de su vida, su pecado trajo esta enfermedad a su vida. No todas las enfermedades vienen por causa de pecado, pero la implicación que tenemos en este texto es que esta enfermedad sí vino por causa del pecado, al grado que Jesús le dice, mira, recuerda, fuiste sanado. Ahora, a partir de tu salvación, no peques más. No le está diciendo peca menos, ahora se puede menos, no, le está diciendo no peques más, ¿sí? Ahora, atención, Jesús nunca va a pedir nada para lo que la gente no esté capacitada.
Entonces, si Jesús le dice no peques más, era porque tenía la capacidad de no seguir pecando más. Y luego Jesús le advierte y le dice, para que no te venga alguna cosa peor. Se estará refiriendo aquí a que otra vez ahora le venga una parálisis paralítico y le venga algún otro problema. No, lo peor, ¿qué es lo peor que le pudiera venir a un paralítico? Sin duda alguna Jesús está hablando de la condenación eterna. Fuiste salvado, no vuelvas a tu vida de pecado, no estés pecando para que no te venga algo peor, para que no venga la condenación a tu vida, ¿sí? Es realmente a lo que el Señor se está refiriendo. Ahora, Juan 5:15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que lo había sanado. Este hombre entonces, sin ningún temor, él da testimonio de que Jesús lo ha sanado. Versículo 16. Y por esta causa, vean, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Voy a darle lectura otra vez, voy a latinizar este texto tomado del original griego. Dice, y por esta razón los judíos odiaban a Jesús y querían matar a Jesús porque había sanado a varias personas en día de reposo. El sentido original del texto nos quiere referir que no sanó solamente a este hombre, sino que sanó a varios hombres, a varias personas en día de reposo. Y por esas dos razones, ellos entonces los judíos querían a Jesús muerto, ¿sí? Vean, por un lado, Jesús sanando y sanando incluso en día de reposo. Ahorita vamos a dar una explicación del día de reposo, porque para el judío celoso no toques el día de reposo, pero qué maravilla que Jesús sanaba en el día de reposo. Y por otro lado, Jesús sanando entonces, trayendo salvación aún en día de reposo, y por otro lado, judíos queriendo matar a Jesús. Y si tú piensas en tu mente, dices, ay, qué malo que querían matar a Jesús, pues realmente no te sorprendas, porque esto sigue continuando el día de hoy. Jesús constantemente está sanando vidas, está salvando a personas. Y constantemente hay muchos que prefieren a Jesús muerto. Quizás hasta tú prefieres a Jesús muerto, ¿sí? Prefieres que Jesús no exista, porque si existe, entonces Él es Dios, y si Él es Dios, debo corregir mi vida. Qué aburrido es hablar de Jesús. Hoy no es el momento para hablar de Jesús. Y en verdad se prefiere que Jesús mejor estuviera muerto. Igualito que los judíos, estamos igualito que los judíos. Ahora vean el versículo 17. Jesús les respondió y dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y aquí vemos algo muy hermoso, muy grande. Dios no descansa, Dios obra continuamente. Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús entonces está igualando con Dios. Ese es el problema que tienen con ellos, que Jesús se hace Dios. Ahora, vamos a entender lo del día de reposo. En Génesis nos habla que Dios hace su creación en 6 días y luego en el séptimo día se da el día de reposo, ¿sí? Ok, ese día de reposo, el Señor lo bendice, pero recuerden, todavía no llegamos a Génesis capítulo 3, todavía no viene el pecado. Viene el pecado después, tenemos entonces Génesis capítulo 1, 2 y capítulo 3, tenemos los 6 días y el día de reposo, donde Dios dice, este día vas a descansar. Ciertamente le dice a Adán, este día van a descansar porque en este día el Señor lo ha santificado, etcétera, y es día de reposo. Entra el pecado y a través del pecado viene la maldición y ese día de reposo queda perturbado también, ¿sí? Entonces, a partir de que el hombre peca, ese día de reposo que queda perturbado, Dios continúa, Dios trabaja ahora los 7 días, por decirlo así, los 7 días de la semana. Es decir, en ese día de reposo, Dios no reposa, sigue trabajando. ¿En qué sentido sigue trabajando? El trabajo del Padre, el trabajo del Hijo es buscar lo que se había perdido. Y entonces, esta narración, este entendimiento del día de reposo, nos deja ver que si Jesús obró milagros, sanidad, salvación en día de reposo,
nos quiere decir que su gracia no se limitó a 6 días, que Él trabaja todos los días de la semana buscando lo que se había perdido. Por eso ellos están viendo a un Jesús que está quebrantando el día de reposo, pero Jesús está viendo a un Padre y a Él mismo trabajando incluso en día de reposo buscando a la oveja que se había perdido, ¿sí? Ahora vamos a ver el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era su propio, que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto ahora son 3 causas. Queremos matarte porque te haces igual a Dios, porque quebrantas el día de reposo, ¿sí? Y porque quebrantas el día de reposo, porque estás haciendo milagros y porque los estás haciendo en día, en día de reposo, ¿sí? Bueno, esto se extiende hasta nuestros días. Hasta el día de hoy se sigue intentando matar a Jesús porque Jesús no se limita a 6 días. Porque Jesús no se limita, Jesús tú nada más de lunes a sábado. El domingo, ese domingo tú no te metes, tú ahí no tienes autoridad, etcétera. Tú te haces igual a Dios, tú te crees que eres Dios, tú dices que debo de corregir mi vida, pues ¿qué te crees Dios, etcétera? Y todo eso en los judíos se trataba de una muerte física, pero en muchas personas el día de hoy se trata de una muerte en sus corazones, en sus mentes, de que en verdad pudiéramos leer el versículo 18. Por esto, muchos el día de hoy procuran matar a Jesús, porque no solo quebranta el día de reposo, es decir, porque no solamente extiende su gracia, su misericordia aún en día de reposo, porque constantemente me está diciendo, ven a mí, soy la fuente de agua de vida, yo voy a perdonar tus pecados, yo voy a dar propósito a tu vida, yo voy a limpiarte, porque todos los días ahí está Jesús diciéndote que vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados. Por eso las personas procuran matarle, porque no se limita a 6 días, todos los días está buscando la oveja que se ha perdido, y aparte dice que Dios es su Padre, y aparte Él mismo dice que es Dios. Entonces, las personas no alcanzan a ver el trabajo. Si Dios no descansa el día de hoy y continuamente trabaja, y Jesús no descansa y continuamente trabaja, las personas no alcanzan a ver que su trabajo y su misericordia no se han limitado para ti a 6 días. En un sentido figurado, obviamente lo digo. No alcanzan a ver que Dios, que Jesús siguen trabajando estos 38 años de tu enfermedad para salvarte. Y ahí ha estado Él activo. Concluimos esta narración con los siguientes pensamientos. El primer punto es que esta narración nos confronta con la pregunta, ¿quieres ser sano? Y en verdad, vean con mucha atención, si Jesús mismo hoy te preguntara, ¿quieres ser salvado? Para que tú respondas, necesitarías al menos de 4 cosas. Y aquí está la respuesta. ¿Quieres ser sano? En este momento vas a saber si quieres ser sano, si quieres ser salvado. Necesitarías reconocer, número 1, tu enfermedad, como este hombre. Sí, ya tengo 38 años aquí, estoy incapacitado, no puedo moverme. Necesitarías reconocer tu incapacidad de sanarte. Necesitarías reconocer la fuente verdadera de sanidad. Y necesitarías asumir la responsabilidad de la nueva vida en Cristo. Y esto, vean la ironía de la vida. El día de hoy muchos están enfermos y quizás tú estás enfermo, y esa enfermedad a la que me refiero es una enfermedad espiritual que si Dios permite que termine tu vida, cuando cierres los ojos estarás rindiendo cuentas a Dios y estarás en una condenación eterna. Entonces, aún así, en esa situación que tienen muchos en este momento, no quieren reconocer su enfermedad. No estoy tan mal, es que no soy tan malo. No quieren reconocer su incapacidad de sanarse. Cuando yo quiera, me entrego a Dios. Yo soy capaz, yo puedo hacerlo. No quieren reconocer la fuente verdadera de sanidad. De hecho,
¿Por qué tiene que ser todo Dios? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no? Vamos con el psicólogo, vamos con la consejera, vamos con esto. No reconocen la fuente verdadera de sanidad, no asumen cuando vienen a Cristo la responsabilidad de la nueva vida en Cristo. ¿Quieres ser salvado por el Señor? ¿Quieres ser sanado? Reconoce tu enfermedad, reconoce lo vil pecador que eres, reconoce tu incapacidad de sanarte, no te puedes sanar y no te podrás sanar. Reconoce la fuente verdadera de sanidad, solamente Cristo, no tus ideas, no tus filosofías, nadie, y asume tu responsabilidad de la nueva vida en Cristo. Deja de coquetear con Cristo. Deja de que hoy sí quiero ir a la reunión, hoy no quiero ir, hoy sí pongo atención, hoy no pongo atención. No, levántate y anda en la nueva vida. La nueva vida te responsabiliza, ¿sí? De tal forma que si el día de hoy entonces estás enfermo no por falta de Salvador, sino realmente porque no estás reconociendo ni siquiera que estás enfermo. Este texto nos confronta con la realidad de que la salvación implica obediencia inmediata. Esta palabra obediencia, obediencia, obediencia. He mencionado que el Evangelio de Juan cuando dice creyeron, creen, los que creyeron, creer es un sinónimo de obediencia. En el Evangelio de Juan, obedecer, creer es obedecer. Quitemos de nuestras mentes, de nuestros corazones la idea de que yo soy cristiano sin compromiso, porque tenemos una generación en la que no me comprometo a nada. Sí te comprometes a levantarte, tomar tu lecho y andar. Entonces, este texto nos confronta que la salvación implica obediencia inmediata, compromiso. No hay obediencia en tu vida, no hay compromiso en tu vida con Cristo, entonces está reflejando una vida no salvada. Y bueno, estamos exponiendo el Evangelio, que el Señor te alcance con su Evangelio, ¿sí? Este texto nos confronta con el Dios que no descansa y que continuamente está trabajando. Y qué cosa tan hermosa y tan grande. Ojalá que Dios pudiera abrir tus oídos, tus ojos. Escucha, ¿cuántos años tienes? 25, 20, 30, 40, etcétera. Los años que tienes, Dios no ha descansado en ninguno de los momentos, de los minutos de tu vida y ha estado continuamente trabajando, buscando a la oveja que se ha perdido, buscándote a ti. Pero tristemente nos confronta también esta narración que ante un Dios que no descansa, un Jesús que viene a esta tierra, adopta cuerpo humano, etcétera, y trabaja constantemente, vemos que hay personas que quieren a Jesús muerto, ¿sí? Y quizás tú digas, no, eso no es tanto, yo no quiero que Jesús esté muerto. Cuando tú anhelas una vida sin Cristo, una vida sin Dios, una vida sin reglas, una vida sin su ley, una vida sin su dirección, realmente estás anhelando, ojalá que Jesús no existiera, que Jesús estuviese muerto para vivir mi vida como yo quiero. Estas dos confrontaciones. Un Dios que nunca descansa y un Dios que siempre se le quiere muerto. Finalmente, que Dios nos guarde, porque esta narración dice, mira, has sido sanado. Y en verdad lo digo, que Dios nos guarde que venga alguna cosa peor a nuestras vidas si nos mantenemos en nuestros pecados y en nuestro rechazo a Él. Te aseguro, y con la autoridad de la palabra de Dios, te prometo, porque Dios lo está prometiendo, que esa cosa peor tú la vas a ver cuando cierres tus ojos y las abras a la eternidad. Todos estos mensajes que tú has escuchado de ven a Cristo, se van a convertir para ti en cuchillos que te van a estar atravesando y estarás tú diciendo, ¿por qué no hice caso? Pero será muy tarde. Que Dios nos guarde de que venga alguna cosa peor. Y no se trata de infundir miedo. Yo lo que quisieran ver es la bendición, la grandeza de que Dios mismo vino a un lugar donde habían muchos enfermos y ahí obró su salvación, su sanidad en los corazones de las personas. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta exposición que nos has permitido este día, una palabra
que realmente confronta, que rompe nuestro orgullo, que rompe nuestra carnalidad. Pero yo prefiero, Señor, que nos quebres en esta tierra, que quebrantes nuestro orgullo. Yo prefiero decir, Señor, soy culpable de anhelar la muerte de Jesús nuevamente, porque yo anhelo la muerte de Jesús cuando yo quiero vivir mi propia vida, yo quiero vivir como yo quiera y quiero que desaparezca Dios. Señor, prefiero levantar mi mano y decir yo soy ese pecador a que alguna cosa peor me venga en algún momento, porque el Hijo de Dios lo dijo y lo que Dios dice es verdad. Yo te ruego, Señor, que abras nuestros corazones, nuestros entendimientos, y que en este Betesda, en este estanque lleno de enfermos, en un sentido figurado, en esta condición de enfermedad que tenemos cada uno de nosotros, Señor, que tú puedas descender y decir a cada uno de nosotros, levántate, toma tu lecho y anda, y que nos lleve a un compromiso con Cristo, un compromiso verdadero, un compromiso fiel. Señor, estamos ya en el capítulo 5. Hemos expuesto evangelio, 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 Señor. A mí me asusta, a mí me conmueve, Señor, que estemos tan llenos de evangelio, pero tan secos de ti, Señor. Usa tu palabra. Señor, no es este estudio, es tu Espíritu Santo, es tu palabra a la que yo apelo, a la que yo ruego que tú obres en cada uno de los que estamos en este lugar y aquellos que llegan a escuchar esta grabación, Señor. Salva con tu palabra, Señor, con el poder de tu evangelio. Sí, Señor, mueve el orgullo, sí molesta, sí me daría gusto que alguien interiormente diga, "Ay, no estoy de acuerdo en esto, me molesta". Sí, molesta nuestro orgullo, nuestra carne, quebrántanos, pero sálvanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.